Hola, hola, ¿cómo están, queridos seguidores? En esta ocasión vamos a revisar cómo se realiza la distribución de participación laboral. En los dos videos anteriores, recuerden que este es un video en secuencia, en donde en primera instancia calculamos un estado de resultados preliminar. Con eso, en el segundo video, revisamos cómo realizar una conciliación tributaria a modo práctico, pequeño, para que ustedes puedan entender de qué se trata. Y ahora vamos a realizar la distribución de participación laboral. Continuemos. Partimos de nuestro balance de comprobación en nuestro primer ejercicio, donde trabajamos con las cuentas de ingresos, costos y gastos y obtuvimos el estado de resultados preliminar, donde encontramos la utilidad antes de participación laboral e impuesto a la renta, y con esto hicimos la conciliación tributaria, donde calculamos participación laboral. Luego también buscamos gastos no deducibles, los gastos no deducibles por diferencias temporarias. Encontramos el impuesto a la renta causado corriente, pero adicional también calculamos el impuesto diferido de este caso. En este video, como les dije, vamos a trabajar con esta distribución de participación laboral, para lo cual vamos a trabajar con esto. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a, voy a borrar los valores de aquí para ir trabajando con ustedes. Listo. Tenemos este cuadro de mis trabajadores del año que estoy cerrando. En este caso tuve 4 trabajadores. Estos fueron los días que trabajaron. Esto tenemos en los datos también al inicio que habíamos revisado, ¿no? Sí, las cargas familiares, los cargos, esto lleve a mi cuadro de distribución. Las cargas familiares, ¿cuántas cargas familiares tuvieron? Me parece que no está actualizado, vamos a actualizarlo. Ahora tenemos trabajador A, B, C, D, los días trabajados, las cargas familiares, los cargos que ocupan estos trabajadores. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué hago aquí? El 15% de participación laboral que calculamos acá está dividido, o mejor dicho, para distribuir a los trabajadores, se divide el 10% por trabajador como tal. Y el 5% se le entrega al mismo trabajador, pero esto se calcula por cargas familiares. De tal manera que todos los trabajadores van a recibir ese 15%, ¿sí? Pero claro, los que no tienen cargas familiares solo recibirán la parte del 10%, y los que tienen cargas familiares recibirán también el proporcional del 5%. Entonces, ¿qué hacemos acá? En la distribución de participación laboral, entonces voy a traer acá, ¿sí? Voy a traer acá el valor de participación laboral. Participación laboral es de 153,321,75. Esto lo voy a dividir para 3, ¿sí? Y esto entonces le multiplico ese valor que dividí para 3, le multiplico por 2, y esa es la parte proporcional del 10%. Eso tengo que distribuir a todos los trabajadores. Y el 5% equivale a 153,321,75 dividido para 3, y ese es el valor que va al 5%. Sumados los dos, entonces tengo este valor de acá. Esto de aquí con esto de acá son iguales. Este es el valor que voy a distribuir a todos los trabajadores. Esa es una forma de sacar el 10% y el 5%, porque hay que separarlo. O la otra forma es usted traiga la utilidad contable de la conciliación tributaria, utilidad contable, y directamente aplique el 10% de la utilidad contable
102.214, y el 5% de la utilidad contable, y tenemos los mismos valores. Miren, aquí distribuí el 15% dividiéndole para 3, partiendo del valor de participación laboral. Aquí calculé lo mismo, distribuí tanto el 10 como el 5, pero partí el cálculo de la utilidad contable. El valor es el mismo porque tengo que distribuir 102.000 para todos los trabajadores y 51.000 también para todos los trabajadores. Entonces, cualquiera de las dos formas que usted aplique para obtener ese valor del 10 y el 5% está bien. Entonces, ¿qué hago? Una vez que tengo el valor del 10% y el 5%, entonces de los datos sumo los días que trabajaron mis trabajadores. Este trabajador trabajó 185 días, 360 y 280. En total, 1.185 días. Entonces, tengo que calcular un factor del 10% con este valor y con este valor. ¿Cómo calculo? Tomo el factor del 10%, es así. Tomo el 10% de las utilidades, o es el proporcional del 10%, que en este caso es 102.000, divido para el número de horas, de días trabajados en todo el año por todos los trabajadores, ¿sí? Ese valor divido y entonces me da un valor de 86.2570. ¿Qué significa ese valor? Significa que el trabajador va a recibir por cada día trabajado $86 con 25.70 centavos. Con este valor tengo ya para hacer la distribución del 10%. Entonces, el 10% del trabajador quedaría de la siguiente manera. Los días trabajados de cada uno de los trabajadores por el factor del 10%, que en este caso es 86.2570. Total del primer trabajador, 15.000. Entonces, a esta celda de 26.250 le ato con un F4 y entonces arrastro la fórmula. Entonces está multiplicado 360 por el factor del 10%, 360 por el factor del 10% y 280 por el factor. Totalizo y aquí debe estar esta distribución. Voy a pintarles de verde para que vean con cuál vamos a cuadrar. ¿Ya? Sumamos y verificamos que cuadre. Sumamos y está cuadrado. Está distribuido el 10% de 102.214.50. ¿Ya? Está distribuido el 10%. Ahora hay que distribuir el 5%. Para distribuir el 5%, ¿qué hacemos? Vamos a tomar los días trabajados de cada trabajador y lo vamos a multiplicar por sus cargas familiares. Miren ustedes, primer trabajador trabajó 185 días, tiene 2 cargas familiares, multiplicamos por 2 y eso hacemos para todos los trabajadores, ¿sí? Luego sumamos el total de días de cargas familiares y nos da 2.930. Chévere. Luego vamos a calcular el factor del 5%, donde vamos a dividir los 51.107 para 2.930. Trabajamos entonces el factor del 5%. Traemos el 5% que es 51.107 y dividimos para el total de días trabajados por todos los trabajadores, dándome como resultado un factor del 5% de $17 con 44.27 centavos. ¿Esto qué significa? Que por cada día trabajado de las cargas familiares, por así decirlo, va a recibir el trabajador $17 con 44.27. Entonces aplicamos la distribución del 5%. Días de cargas familiares de cada trabajador por el factor del 5%, $17. Le atamos a esta con un F4 a esta celda para luego arrastrar. Arrastramos, chévere, sumamos y este valor de aquí debe cuadrarme. Vamos a pintarle de otro color para que ustedes vean con este valor, ¿sí? Al sumar, eso va a sumar con cualquiera de esos dos valores porque veíamos que el cálculo era el mismo. Entonces, sumamos
Y observamos, está cuadrado, ¿no es cierto? Entonces está distribuido el 10% por los días trabajados de cada trabajador y está distribuido el 5% de acuerdo a los días de cargas familiares. Entonces aquí totalizamos tanto el 5 por tanto totalizamos el 10 y el 5% de cada uno de los trabajadores. Entonces, el trabajador uno va a recibir 15.957 por la distribución del 10% y va a recibir 6.457 que corresponde al 5%. Sumamos los dos y tenemos cuánto recibirá cada trabajador en total de participación laboral. Y esto también sumamos, y esto debe cuadrarme con esto. Vamos a pintar para que ustedes puedan observar con qué va a cuadrar estos valores. Sí, son los mismos. Entonces, una vez que veamos que esos valores sean el total distribuido, entonces hemos hecho los cálculos de manera correcta. Sumamos. Y tenemos distribuido 153.321.71, que es el valor que determinamos en la conciliación tributaria. Miren, 153.321.75. Eso sería la distribución de participación laboral. Si les ha gustado este video, no duden en darme un like para seguir realizando contenidos de este tipo y también de tributación. Síganme y nos vemos en el siguiente video donde vamos a revisar los asientos de impuestos y de participación laboral. Nos vemos entonces en el siguiente video.